¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube. Vamos a comenzar con un tutorial nuevo que va relacionado con el framework Ruby on Rails. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cómo realizar una pequeña interfaz de autenticación de usuarios. Entonces, para ello lo que necesitamos es 1. Tener instalado Ruby. 2. Tener instalado Airbnb. Bueno, sí vamos a requerir de Airbnb, pero más adelante. Tenemos que tener instalado Rails y con eso vamos a iniciar. Entonces, si no tienes instalado ni Ruby on Rails, lo que te recomiendo es que en este canal busques un video que dice tutorial número 1, instalar Ruby y Ruby on Rails con Airbnb. Airbnb es un manejador de versiones de Ruby y con él te permite, esta herramienta te va a permitir pues instalar diferentes versiones de Ruby. Y obviamente si ya tienes instalado Ruby, puedes instalar de manera muy sencilla Rails. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo verificas que Ruby ya está instalado? Para ello te pido que vayas a una terminal y digites el siguiente comando, ruby-v, y te va a mostrar la versión de Ruby. Entonces, otra de las cosas importantes que se tiene que considerar y que se me estaba pasando es que también tienes que tener instalado Node. ¿Para qué Node? Hay algunas cosas que Rails hace uso de Node. Entonces esto se hace porque Rails maneja lo que viene siendo generadores. Entonces esos generadores suelen utilizar ciertas librerías o características de Node. Entonces también importante tener instalado Node. ¿Cómo instalas Node? Bueno, para ello tú te tienes que ir a la página oficial en Node.js /download y allí van a nodejs.org, me parece. Creo que sí es. Node.js.org. Ok, y aquí te va a aparecer el botón que dice descargar. Ok, entonces si tú estás en Linux puedes descargar estos binarios, o bien puedes instalarlo de manera tradicional, como es sudo apt-get install y todo eso. Para ello tú tienes que irte a la sección de descargas y seleccionar la opción e instalar vía Package Manager o por un manejador de paquetes. Busca la distribución de que estás usando y sigue las instrucciones que te indican. Entonces, hasta ahí creo que deben de tener listo. Ese es, digamos, que de entrada lo que deben de tener instalado en sus ordenadores. Muy bien. Otra de las cosas también es que deben de tener instalado un editor de código. Puede ser Atom, puede ser Sublime Text, puede ser NetBeans, puede ser cualquier editor de su preferencia. Ajá. Bien, vamos a empezar. Vamos a verificar si tenemos instalado Rails. Efectivamente debemos de tener instalado Rails en su versión 4.2.6. Perfecto, vamos a crear un nuevo proyecto, Rails New, y le vamos a poner el nombre de autenticación. ¿Sale? El comando new lo que hace es ejecutar una nueva instancia del constructor de Rails. Rails lo que viene siendo es el framework. Entonces, para poder generar toda la estructura de carpetas, necesitamos correr este comando Rails new y pasarle el nombre de nuestro proyecto.
El nombre de nuestro proyecto sería autenticación. Damos un enter. Recomendación. La recomendación es que necesitas tener conexión a internet por lo menos para poder instalar o crear el proyecto. ¿Por qué es necesario tener conexión a internet? Lo que hace Rails es descargarte ciertos paquetes de internet de un repositorio para poder efectuar para que pueda trabajar de manera correcta el framework. Entonces, si no tienes una conexión a internet, no va a funcionar. Es recomendable que tengas una conexión a internet, si no es que necesario. ¿Ok? Muy bien, ya se generó el proyecto y vamos a entrar. CD autenticación y vemos toda nuestros archivos. Ahora vamos a correr el servidor. Para correr el servidor o levantar un servidor local en un proyecto de Rails se usa el comando Rails seguido de la palabra server o bien dejar una S solamente. Presionamos Enter. Esperamos unos minutos en lo que cargue este servidor. Y listo. Me dice que mi aplicación está corriendo en el modo de desarrollo y en la URL localhost 2.3000. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestro navegador y vamos a decir localhost 2.3000. Perfecto, ya tenemos instalado Rails, ya tenemos corriendo un proyecto de Rails. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a generar la autenticación de usuario? La parte de login, de crear cuenta, de registrarte, que es lo mismo, de iniciar sesión, cerrar sesión, etcétera. ¿Cómo vamos a manejar todo eso? Muy bien. Dentro del mundo de Rails existe un concepto al cual, no un concepto, sino una parte del framework a la cual se le llaman gemas o plugins, como le quieras llamar. Estas gemas lo que hacen es agrupar cierta funcionalidad, cierta funcionalidad en específico, y esto lo que hace es permitirte a ti como desarrollador hacer las cosas mucho más rápidas y ya no preocuparte por reinventar la rueda. Entonces vamos a hacer uso de una gema. Esta gema se llama Device. Device es un plugin, como le quieras llamar, una gema flexible para autenticación de usuarios. Y no solamente para autenticación de usuarios, sino para cualquier otro tipo de autenticación. Es una gema muy famosa en el mundo de Rails. La mayoría de las personas que hacen plataformas, hacen logueo de sus plataformas, utilizan esta gema. ¿Por qué? Porque trae bastantes módulos a los cuales los puedes extender, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a implementar esta gema? Si nosotros vamos aquí a GitHub diagonal plataforma tech diagonal device, lo que vamos a encontrar es que tenemos toda la documentación sobre cómo utilizar esta gema. Pero para ello vamos a explicar algo muy interesante. Vamos aquí a abrir una pequeña otra terminal. Entonces vamos a abrir esto. En nuestro proyecto de Rails que acabamos de generar, al abrirlo me aparecen obviamente todas las carpetas. No las voy a explicar porque el asunto de este tutorial es enseñarte cómo se realiza esa autenticación. Pero nosotros tenemos un archivo Gemfile. Ese archivo es en donde nosotros vamos a tener que agregar nuestras gemas. Vuelvo a repetir, una gema es un plugin o un pedazo de código que me va a permitir agregar alguna funcionalidad extra a mi proyecto. Entonces,
Dentro de mi gem file, lo que voy a hacer es agregar esa gema. Voy a decir que quiero instalar una gema llamada device. Ajá. Como aquí viene la documentación. ¿Cómo iniciar? Ajá. Entonces, vamos a guardar los cambios. Después, vamos a hacer lo siguiente. Ejecutamos el comando bundle install. Este comando lo que me va a permitir hacer o realizar es instalar las gemas que yo haya definido en mi archivo de gemfile. Entonces doy un enter y si todo sale bien, lo que va a hacer es ir a internet, obtener las gemas que yo definí, o las que no están instaladas las va a instalar, y las que ya están instaladas las va a utilizar. En este caso, como ya tenía instalada la gema de device, ya no realizó nada, pero miren, usando device 4.1.1. ok, entonces ya tengo instalado device. ok, entonces, pero hasta aquí no terminamos, vamos a continuar. Si nosotros seguimos leyendo la documentación, nos va a decir que tenemos que instalar device dentro de nuestro proyecto mediante este comando. Ajá. Device trae algo que se le conocen como generadores. Estos generadores me van a permitir, válgame la redundancia, generar ciertas estructuras dentro de mi proyecto para facilitarme el manejo y la configuración, más que nada. Entonces vamos a decirle lo siguiente a Rails generate. Si nosotros ponemos solamente la G, quiere decir exactamente lo mismo, generate o generar. Device install. Esperamos unos segundos. Por ahora vamos a parar el servidor. Perfecto, ya se ha instalado las configuraciones necesarias para poder utilizar device. Vamos a leer un poquito esta documentación que me muestra en consola. Voy a aumentar un poquito la fuente. Muy bien, si nosotros vemos aquí, dice que está corriendo un preloader. Crea lo que viene siendo un archivo un inicializador, y crea un archivo en esta carpeta. Bueno, crea esos archivos. Luego dice que nosotros debemos de tener definido en nuestro entorno, o nuestro archivo de entorno de desarrollo en el que estamos trabajando, esta configuración para para el envío de emails. Entonces, como nosotros no vamos a estar trabajando ahorita con el envío de emails, lo vamos a dejar así. Ok, ahora dice número 2 que nosotros tenemos que definir una ruta o una URL en nuestro archivo de configuración de routes.erb. Eso nos falta, no lo hemos generado. Vamos a generar un controlador que me va a permitir mostrar una vista. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a decirle a Rails que me genere un controlador llamado home. Voy a seguir esta regla de aquí con una acción index. Muy bien, perfecto. Vamos a ir al proyecto y en la carpeta de config va a haber, o vas a encontrar, un archivo que dice routes.erb. Y pues aparece toda la información necesaria para poder hacer configuración de nuestras rutas en Rails. Entonces voy a descomentar esta instrucción que me dice que tome como ruta el controlador welcome, pero recuerden que nosotros generamos un controlador home
y la acción index. Con este signo de numeral nosotros separamos el nombre del controlador del nombre de la acción. Ajá. Y listo. Vamos a borrar esto de acá porque no lo necesitamos. Guardamos esto y vamos a ir a la carpeta de app controllers y tenemos un archivo que dice home controller. Ok, muy bien. Si nosotros vamos aquí a la carpeta de views, encontramos una carpeta que dice home. Esta carpeta hace referencia a la acción que nosotros definimos aquí, o al controlador. Ajá. Si nosotros abrimos esa carpeta home, encontramos un archivo index. Esta acción, si nosotros no la tenemos definida y no tenemos definido este archivo, no va a funcionar nuestro proyecto. Entonces tenemos que tener definido tanto el archivo index como la acción. Ajá, que es el método que se va a lanzar cada vez que nosotros entremos a la página, porque nosotros especificamos esto en nuestra configuración de rutas. Muy bien. Ok, ahora vamos a seguir leyendo aquí. Dice que también tenemos que agregar estos flash message en app diagonal views diagonal no se alcanza a visualizar. Vamos a hacer grande esto. application.html.urb. Ok, vamos a agregar estos flash message que son nada más unos pequeños aquí en layouts y aquí lo vamos a pegar. Listo. Este archivo de application.html.urb lo encuentras dentro de la carpeta views y dentro de la carpeta layouts. Muy bien. Cerramos todo esto y ya terminamos. Esto es para la configuración de Heroku si tenemos Rails 3.2, pero nosotros no estamos trabajando con esa versión, así que no pasa nada. Muy bien. Vamos a continuar. La documentación dice que Device trabaja trabaja con un modelo. Ajá. Entonces también nosotros tenemos que generar ese modelo. Ajá. Entonces vamos aquí a la consola y vamos a decirle Rails generate device y el nombre de nuestro modelo en este caso va a ser users. Ojo con esto. Rails es muy sensible a los nombres de nuestros modelos. Entonces, una de las convenciones que Rails tiene es que los modelos se tienen que escribir de manera singular y en inglés. Si nosotros vamos aquí a la documentación de Ruby on Rails, nos vamos a dar cuenta de que esto es cierto. Y de hecho vamos a buscarlo para que tú también te des cuenta y que veas que no te estoy choreando, como dicen por ahí. Entonces vamos aquí a Rails, vamos aquí a Guides, que son las guías. Guides.rubyonrails.org. Tenemos las guías de Ruby on Rails, la 4.2.6, que es la que yo tengo instalada. Bien, vamos aquí a Models. Aquí en Models, Active Record Basics. Aquí está, miren. Naming Conventions. O sea, que trabaja bajo ciertas convenciones. Por defecto, el Active Record, que es lo que internamente utiliza Rails para poder trabajar con las bases de datos, hace uso de estas convenciones. Ajá. Dice que nuestro modelo va a estar de manera singular.
como en esta parte de aquí. Si te das cuenta, tanto el modelo como en la clase de nuestro modelo están de manera singular. Article, line item, dir, mouse, person. Y si te das cuenta, nosotros al momento de que generemos una migración, las migraciones son un tema muy interesante también de Rails, que haré un video al respecto sobre esto. Al momento de que nosotros corramos esa migración, esto automáticamente se va a convertir en esto, de manera plural. Entonces es importante que el nombre de nuestros modelos estén en inglés de preferencia y de manera singular, ¿sale? Entonces vamos aquí a la consola nuevamente y dice Rails Generate Device User. Damos un enter, esperamos unos segundos en lo que corre el generador y listo, se creó una migración, se creó un modelo para el usuario y se crearon los archivos de test unitarios propios de ese modelo de usuarios. Y se agregó al archivo de root lo siguiente: device for users. Ok, vamos aquí al archivo de rutas y te das cuenta que dice device-for users. ¿Qué es lo que quiere decir esa instrucción? Lo que quiere decir es que para device vas a utilizar este modelo o esta tabla de users. ¿Qué más se ejecutó o se creó mediante el generador que nosotros lanzamos? Se creó lo que viene siendo una migración. Si nosotros vamos a la carpeta db, adentro está una carpeta que dice migrate y tenemos un archivito. Entonces tenemos aquí todo lo que viene siendo la migración de acuerdo a lo que vamos a crear en la base de datos. Tenemos un método change, que es lo que va a ejecutar todo esto. Después tenemos una variable que se llama createTable. Le pasamos el nombre de la tabla. Users do lo que va a hacer es un bloque en el cual se va a ejecutar todo esto. Vamos a crear una variable. Este T lo que hace es lo siguiente: si tú tienes experiencia en otros lenguajes de programación, te darás cuenta de que existen los ciclos for. Do hace algo similar con esto. Lo que yo estoy indicando es que me crea una tabla de usuarios y que en este bloque me haga lo siguiente, y que por medio de esta variable t que yo le estoy pasando me va a almacenar ciertas cuestiones. O sea, voy a estar utilizando esa variable para poder crear mis campos de la base de datos. Crea un campo email, crea un campo password encriptado, crea un campo para resetear mi contraseña. Crea un campo para remember create at, que es como que para recordar el usuario. Crea los trackables, que es lleva el conteo de las veces que iniciaste sesión, de las veces que cerraste sesión, guarda la IP, etcétera. Entonces tenemos bastantes cosas aquí en nuestra migración. Aparte de eso, nosotros vemos que se generó un modelo especialmente para los usuarios, que son estos de aquí. ¿Qué es lo que hace? Device. De device lo que va a hacer es tomar esto, o sea, va a permitir realizar o utilizar estos objetos o estos metoditos que están aquí. ¿Sale? Bueno. Muy bien. Ahora ya con esto nosotros ya tenemos listo nuestro sistema de autenticación de usuarios. ¿Qué es lo que nos falta hacer?
Si nosotros corremos el servidor, vamos a ver que nos lanza un error. Y ahorita les explicaré por qué. Vamos a ir aquí a... Aquí ya tengo abierto la página. Aquí ya está corriendo el servidor. Vamos a refrescar. Y voilà, un error, tremendo error que apareció en nuestra aplicación. Vamos a leer con calma. La idea de esto es que nosotros también aprendamos a debuguear la aplicación, a entender cuál es el error, dónde surgió, etcétera. Muy bien. Entonces, dice que hay una migración pendiente, un error de migración del Active Record. Entonces, pending migration error, dice migraciones o estas migraciones están pendientes para resolver. Esto hay que ejecutar una migración. Entonces no se espanten, nosotros vamos a ejecutar esa migración con este comando rake db migrate. Lo que hace este comando es utilizar este archivito que nosotros tenemos aquí de migración, que el mismo generador de device hizo. Lo que va a hacer es traducirlo a código SQL, y ese código SQL se va a almacenar aquí. Y se va a crear un esquema especialmente con todas las tablas que se generan, ¿vale? Entonces, para ello vamos a correrlo, rake db migrate. Esperamos algunos segundillos para que se cree o se genere esto. Listo. Se ha migrado nuestra base de datos. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos aquí a la carpeta de DB, me voy a dar cuenta que ahora tengo un archivo schema.irb, y es todo lo que se generó a partir de la migración que nosotros corrimos. Y si vamos a ver el archivo de development.sqlite, me doy cuenta de todo esto que nosotros ni siquiera entendemos ni un carajo de lo que está pasando aquí. Pero para el gestor de base de datos de SQLite lo entiende perfectamente. Entonces nosotros ya no tenemos que poner en riesgo nuestra información o que nos bajen la base de datos. Entonces es realmente muy interesante esto de las migraciones. Muy bien, pero para ello vamos a ver si ya nuestra aplicación funciona. No funcionó. ¿Por qué? Porque no estamos corriendo el servidor raise s. Efectivamente, si nosotros no corremos el servidor, no va a funcionar. Entonces tenemos que correr este servidor. Listo, vamos a probar nuevamente. Recargamos nuevamente. Mi máquina tarda un poquillo porque no es de alto rendimiento. Entonces, listo, ya tenemos la ruta que nosotros definimos en el archivo de routes, si recuerdan. Y esta es la acción que se dispara al momento de que nosotros entramos a la página. Entonces vamos a cambiar ese texto que se ve muy feo. Vamos a cambiar esto y vamos a ponerle H1, una etiqueta de H1 que es de título, y vamos a poner autenticación de usuarios con device. Perfecto. Bien, pero ahora ¿cómo voy a iniciar sesión? ¿Cómo voy a ingresar mis datos? ¿Cómo me voy a registrar?
Muy bien, vamos a crear esa interfaz para que nosotros ya nos podamos registrar y nos podamos cerrar sesión. Entonces vamos aquí a hacer lo siguiente. Este código o estas etiquetas lo que hacen es ejecutar código de Ruby y escribirlo en el navegador. Si nosotros lo dejamos de esta forma, voy a aumentar más esto. Si nosotros lo dejamos de esta forma, solamente va a evaluar, y si le ponemos el igual, va a escribir. Entonces voy a decir link to. Lo que hace link to es crear una etiqueta de enlace. Le voy a decir iniciar sesión. Y hacia dónde voy a dirigirme, new-user-session-path. Perfecto. Vamos a actualizar. Y aquí me sale el botón de iniciar sesión. Ahora, ¿qué pasa si el usuario no tiene una cuenta? Vamos a copiar este mismo botón y le vamos a poner new-user-registration. Y el título va a ser crear una cuenta. Ok. Entonces vamos a actualizar y listo. Iniciar sesión. Voilà. Login, email, password, recordarme. Y aquí me salen las opciones de sign up, forgot your password, o recordar la contraseña. Entonces, si yo coloco un correo falso, va, password o email inválido, ya me trae la validación también esta gema. Esto es increíble. Realmente nos ahorramos bastante trabajo de crear nuestro login de usuarios. Si nosotros estuviéramos trabajando con PHP, realmente pues nos hubiéramos tardado bastante tiempo, porque tendríamos que crear la base de datos, etcétera. Mucho tiempo. Con Rails esto no pasa. Lo podríamos hacer desde cero, pero lo que hace esta gema es facilitarte esto, facilitar la realización de proyectos de una manera mucho más ágil. Entonces, iniciar sesión. Muy bien, ya crear una cuenta. Sign up. Vamos a decirle que me cree una cuenta. Sign up. Listo. Bienvenido. Te has registrado de manera correcta. Ok, pero ahora ¿cómo voy a cerrar sesión? Bueno, vamos a agregar esa instrucción aquí a nuestra vista. Vamos a decirle cerrar sesión. Y aquí lo que va a hacer es new-user-session. Ya no es new, vamos a cambiarlo por destroy -user-session-path mediante el método delete. ¿Sale? Entonces vamos a actualizar. Recuerden que la sesión está activa. Entonces cerrar sesión. Voilà. Listo. Iniciar sesión. Ahora sí, ya me debe de aceptar el usuario. Listo. Perfecto. Nosotros ya hicimos nuestro sistema de autenticación de una manera muy rápida. Ahora, pero ¿qué pasa si tú quieres modificar las vistas y todo eso? Muy bien, buena pregunta. Para ello, Device trae un generador de vistas, su propio generador de vistas de Device. Entonces, vamos a correr ese generador mediante el comando Rails generate device views. Rails generate device
2 puntos, views, enter. Listo. Nosotros ya aquí en nuestra carpeta de vistas o de views tenemos una nueva carpeta con el nombre de device. Si nosotros abrimos esa carpeta, tenemos varias carpetas: confirmations, mailer, password, registration, session, shared, unlocks. Vamos aquí a sessions, tenemos a new y aparece todo lo que viene correspondiente a la vista de new, la parte de registration, edit y new, etcétera. Entonces ya aquí ya sería cuestión de ir modificando cada una de estas partes. Por ejemplo, sign out, podemos poner registrarte. Registrarte. Vamos a actualizar aquí la página. Vamos a cerrar sesión y vamos a crear una cuenta y ya dice registrarte. Muy bien, entonces hasta aquí ha sido el tutorial, amigos. Sé que se ha extendido un poquito, pero creo que ha valido la pena, puesto que nosotros generamos el proyecto desde cero, creamos la estructura principal de nuestra aplicación, instalamos una gema, creamos rutas, que nada más es una, la primera la del index, pero nosotros podemos crear más rutas, pero eso sería en otro video, amigos. Entonces nos vemos en un próximo video y espero que estén bien y que se la pasen bien en esta semana. Chao.